¿Y qué encuentra ella? Que todas las fórmulas tienen márgenes de error, ¿no? Esto es el promedio y estas son las desviaciones estándar. Y si nosotros nos centramos en las fórmulas de Hadlock, vamos a ver cuando Hadlock usa un solo parámetro, el abdomen, la circunferencia abdominal, su variabilidad es mucho mayor. Cuando utiliza dos parámetros, el abdomen y el fémur, se acorta. Cuando utiliza tres parámetros, el abdomen, el fémur y la cabeza, a través del diámetro biparietal, se acorta mucho más. Y vean cómo ya cuando utiliza cuatro parámetros, ¿no?, está mucho más cercano a la realidad su fórmula para calcular el peso fetal. Muy bien. ¿Creen ustedes que hay algunos factores que podrían afectar la exactitud de la estimación del peso fetal por ecografía? Obesidad. ¿Qué más? La correcta toma. ¿Qué más? La posición del feto. ¿Qué más? Muy bien, doctora. Entonces, uno de los primeros que me ha dicho es la obesidad materna. Es muy difícil. La vez pasada me tocó una paciente que pesaba 180 kilos. Venía a las 20 semanas para hacerle una morfológica. Dios mío, se lo juro que nunca en mi vida me he sentido más intimidado con una mujer que con ella. A la hora que le ponía el transductor tenía como 12 centímetros de panículo adiposo. Con las justas veía el DBP, no veía nada adentro, ¿no? No sé cómo por ahí haciendo algunas, era horrible, pero le pude ver hasta el sexo. Y cuando le dije a la señora sexo femenino, gracias doctor, usted ha visto más que cualquiera. Entonces, el índice de masa corporal afecta el cálculo del peso fetal. El sexo, porque hay quienes separan cálculo del peso según sexo. Tienen para el sexo femenino una fórmula y para el sexo masculino otra fórmula. Y eso es, digamos, entendible porque cuando uno ve los recién nacidos, también tiene tablas de recién nacidos, de peso recién nacidos para hombre y para mujer, ¿cierto? Para poder decir si es adecuado o no. Los embarazos múltiples, y cuanto más fetos, más difícil. Me tocó unos cuatrillizos que hasta las 20 semanas que más o menos los veía, pero a las 30, Dios mío, no sabía quién estaba midiendo, si este era el mismo que había medido en el 2 o el 4. Entonces eso afecta. El oligohidramnios también puede afectar, sobre todo cuando es severo, y las malformaciones fetales, como les he dicho. Entonces, aparte de los fetos con anencefalia, aparte de los fetos con displasias esqueléticas, ¿qué otra malformación creen ustedes que se vería afectada por el cálculo del peso según los parámetros estándares? Por ejemplo, según Hadlock. Gastroquisis, muy bien, doctora. Entonces, hay quienes se han hecho la misma pregunta. ¿El cálculo del peso fetal en fetos con defecto de pared abdominal es exacto? ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Entonces, en el año 2008, Zimmer publica una fórmula, acá está la fórmula aquí abajo, que es una fórmula específica para fetos con defectos de pared abdominal. Y esta fórmula, si ustedes ven acá, ¿qué no considera? No considera el abdomen, porque ese es el problema. Si todo está afuera, ¿cómo medimos el abdomen con lo que está afuera, sin lo que está afuera? ¿No? Entonces él considera acá, en vez del abdomen, el OFD. ¿Qué cosa es OFD? Occipito frontal diameter, el diámetro occipito frontal. Entonces, ¿qué creen ustedes que encuentra él? Lo compara con las fórmulas de Hadlock 1, Hadlock 2, las fórmulas de Barsov, la de Schild, y él encuentra que el promedio del porcentaje de error es 0 con esta forma, ¿no? Acá está. Solamente 1.77 de porcentaje de error en promedio. Y lo que es
el error, el porcentaje de error absoluto llega a 9%. ¿Entendió? Entonces es una alternativa que nos da las matemáticas para poder calcular el peso en este tipo de fetitos. Obviamente esta fórmula no está en su ecógrafo y obviamente van a tener que saber usar logaritmos neperianos para poder usar estas fórmulas, ¿sí? Entonces hay que ver, trabajar con algún ingeniero que nos los ponga en un Excel, porque todo esto se pone en un Excel y solamente ponemos el DBP, el OFD y el LF y el Excel nos va a calcular porque ya la fórmula está parametrizada. Entonces podríamos tenerlo esto como una ayuda, ¿cierto? ¿En qué otra situación más creen ustedes que sería importante ver si el peso fetal es el verdadero? Microcefalia. La recomendación cuando tenemos fetos con defectos como la microcefalia o las displasias esqueléticas es no calcular el peso con ese parámetro que está anormalmente alterado. Entonces para eso uso Hadlock con abdomen y fémur nada más, ¿no? Pero no, otra situación en la cual el feto no tiene microcefalia, no tiene displasia esquelética ni anencefalia, los embarazos múltiples. Entonces, ¿ustedes creen que la estimación del peso fetal en embarazos múltiples es buena por las tablas que han desarrollado los autores? Entonces, esta es una pregunta que se usó el grupo del doctor Tilaganathan, que no sé si hasta el año pasado fue presidente de la Sociedad Internacional de Ultrasonido y SUOG, ¿no? Con Asma Khalil. Asma Khalil es una ginecobstetra que trabaja en Londres y que se ha dedicado, se ha subespecializado en evaluar todo lo que es embarazo múltiple. Incluso ella ha construido algunas tablas de crecimiento específicas para embarazo múltiple. Y a ella se le ocurrió evaluar si estas fórmulas que existen actualmente son exactas o cuán exactas son en la estimación del peso fetal. Y ustedes ven acá en A el rendimiento de las fórmulas en embarazos únicos y vean cómo, si esto es lo real, las fórmulas generalmente sobreestiman el peso fetal en embarazos únicos, mientras que en B, en embarazos múltiples, ocurre exactamente lo contrario. Hay una subestimación del peso fetal. Y esta es la tabla de la exactitud diagnóstica de las fórmulas. Entonces, las fórmulas que tienen más parámetros, cabeza, abdomen y fémur, tienen un porcentaje de 74% de identificación correcta del peso, 73% de sensibilidad, 75% de sensibilidad y 73% de especificidad, con un valor predictivo positivo de 74%. Entonces, la conclusión de Asma Khalil es que la estimación por ultrasonido del peso al nacer es menos precisa en embarazos gemelares que en embarazos únicos, y la fórmula de Hadlock 2, que utiliza 3 parámetros, es la que se desempeña mejor en este tipo de embarazos. Habría mucho más que hablar de estimación del peso fetal, pero a veces cuando uno dice mucho, no dice nada. Así que prefiero concluir acá y decirles lo siguiente. La exactitud del peso fetal estimado por ultrasonido disminuye en los extremos de peso. Entonces es menos exacta en fetos de más de 4 kilos, como también en fetos de menos de 1,5 kilos. Habría que utilizar fórmulas especiales cuando estoy ponderando fetos de que van por esta cantidad. Las fórmulas que utilizan 3 o más índices biométricos son más exactas que las que utilizan 1 o 2. Utilizar siempre la fórmula que tenga la mejor tasa de detección, que idealmente debe ser mayor del 80%,
y que a la vez tenga la menor tasa de falsos positivos, idealmente menos del 10%. Entonces deberíamos nosotros investigar en nuestro medio si el HADLOC que estamos usando se encuentra en estos rangos, ¿no? Vamos a escuchar dentro de unos instantes al doctor Wilfredo Villamonte, que trabaja en Cusco a 3.400 metros sobre el nivel del mar, y de repente las tablas de HADLOC a esa altitud no tienen un buen desempeño, y habría que ver si es necesario corregir también en base a la altitud. La estimación del peso fetal cambia luego de 7 días de realizadas las mediciones. Ojo, los bebés siguen creciendo, siguen engordando. ¿Cuánto engorda un bebé por día en el tercer trimestre? 30 gramos por día. En una semana habrá subido 210 gramos, entonces hay que tener cuidado si la estimación del peso supera este tiempo, ¿no? Hay que tener siempre presentes que existe mucha variabilidad intra e interobservador. O sea, yo mismo puedo medir, en un momento me sale 2.500, vuelvo a medir el abdomen, se acomoda mejor el fémur, la cabeza, y de repente ya no es 2.500, es 2.800. ¿Entendido? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Para evitar eso hay que, como dice, cumplir los planos de referencia, porque cuanto más me aleje yo de estos planos de referencia, menos exacta va a ser mi medición y menos exacto mi cálculo. Y hay veces cuando yo, por ejemplo, a los residentes que van a rotar la maternidad le digo, mira el EBP, ponen cualquier plano que está la cabeza redonda ahí y dicen que ahí se mide el EBP. No, ¿y dónde está el cabo? ¿Dónde está la línea media? ¿Dónde están los ventrículos? El abdomen peor. Entonces tenemos que aprender a utilizar bien y a identificar bien estos planos de referencia. Y por último, ningún método de estimación de peso fetal ha demostrado ser mejor que otro. Así que podemos seguir usando el HADLOC 4, ¿no? Sabiendo de estas limitaciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días, el agradecimiento al comité por invitarme a participar de este evento. Y definitivamente hay cosas tan básicas que creo que todavía discutimos en el 2019, y uno de los grandes problemas que tenemos antes de tocar este tema, creo que es lo que llamábamos el hecho de la determinación de la edad gestacional. Cuando un pediatra ve a un niño, no puede evaluar a un niño si no sabe qué edad tiene el niño. Es muy diferente si yo estoy frente a un niño que tiene 6 meses versus a un niño que tiene 1 año o tiene 2 años, y por eso es fundamental que defina la edad gestacional. Nunca he estado de acuerdo yo con definir la edad gestacional con ecografías de más allá del segundo trimestre, hasta donde es posible, porque obviamente no siempre es dable. Y la primera cosa que hacemos nosotros desde que empecé la práctica de la ginecobstetricia es poder determinar la edad gestacional, ya sea por regla, y validarla con una ecografía de primer trimestre cuando es dable, o en todo caso con la ecografía que uno tenga accesible. No interesa si es de uno, porque lo importante es también utilizar una fuente objetivable para poder trabajar en lo que voy a mencionar. Una de las cosas importantes es quien habla no tiene ningún conflicto de interés para poder tocar el tema que estamos comentando, y el tópico que vamos a tocar son 3 cosas puntuales. Una es el hipoxia hipovárica, que viene a ser la disminución del oxígeno en el ambiente, y fundamentalmente vamos a hablar de 3.400 metros sobre el nivel del mar. La adaptación que ha hecho el ser humano viviendo en la ciudad del Cusco